El gastromarketing significa cohesionar las técnicas de marketing de toda la vida, digamos, con la gastronomía. O sea, que todo esté perfectamente alineado. Por ejemplo, te pongo algún ejemplo. La fotografía, en lugar de que sea un fotógrafo especializado en bodas o en bebés, etcétera, etcétera, que esté, digamos, focalizado en la gastronomía, ¿vale? Y eso, digamos, con lo que trabajamos, con esas técnicas de gastromarketing, de buscar la especialización en gastronomía para aplicarlas en el gastromarketing. Y así con, por ejemplo, una página web. Igual, una página web no puede ser la misma estructura que se le hace a un diseñador de interiores en la página web que la que se utiliza para, por ejemplo, un restaurante, ¿vale? Porque tenemos que utilizar ciertas técnicas a través de la fotografía, a través del copywriting, a través del storytelling, para lograr que ese foco de atención, que suele tardar como 8 segundos, se convierte automáticamente en una reserva, ¿vale? Y eso se utiliza a través de aplicar ciertas técnicas de gastromarketing. Nosotros, por ejemplo, yo tengo dos empresas. Por un lado, agencia de gastromarketing, ¿vale? Que está más focalizada en digitalizar negocios de hostelería, ¿vale? Y luego tenemos Hosped, que en Hosped sí que hacemos un servicio, como bien has comentado, muy integral, incluso un llave en mano, en el que, digamos, nuestros pilares más fundamentales son, uno, la sistematización, o sea, no depender, para que lo entiendan un poco, para que lo entiendan mejor, no depender nunca de un chef, sino que depender siempre de unos sistemas que lógicamente tienen que ir ejecutados por un chef, pero que vayan acompañados de sistemas. Entonces, el primer pilar, digamos, que sería la sistematización, ¿vale? Segundo pilar, digamos, que sería la gestión, ¿vale? El que todo esté perfectamente gestionado para que no se deje nada al azar. Y el tercer pilar, digamos, que sería el gastromarketing, ¿vale? El pilar, digamos, que de agencia de gastromarketing lo extrapolamos digamos, Hosped. Mi historia es que, a ver, yo vengo desde la hostelería desde muy pequeño. O sea, yo a los 15 años, para que te hagas una idea, ya estaba trabajando detrás de una barra. O sea, cuando salía del colegio, que no me gustaba absolutamente nada, ya digamos que trabajaba por las tardes ayudando a mis padres. Incluso mi padre me decía, ¿quieres una PlayStation o quieres una bicicleta? Vale, trabájatela, ¿vale? Trabájatela porque no hay dinero, sinceramente no había dinero en ese momento para poder que mis padres pudiesen permitirse el capricho de regalarme a mí ciertos lujos. Entonces me decía, si quieres, trabájatelo. Y así es como, digamos, empezó mi relación con la hostelería. Salía del colegio, comía en el bar de mis padres, que era un bar muy pequeñito, un bar de pueblo muy pequeñito, y por las tardes me ponía a trabajar, fregando vasos, limpiando la barra, etcétera, etcétera. Y como aquel que dice, hasta los propios clientes me ayudaban a hacer los deberes, ¿sabes? O sea, incluso los chantajeaba, ¿sabes lo que te digo? Para que ellos me hiciesen los deberes a cambio de que yo les servía a lo mejor una cerveza gratis o lo que sea. O sea, digamos que me la ingeniaba un poco. Vale, eso fue la primera etapa de mi familia en contacto con la hostelería, un pequeño bar de pueblo, ¿vale? Y de ahí, al cabo de 3 4 años, pegamos un salto bastante grande en el que ya se abrió un restaurante de una capacidad de casi 200 y pico personas, ¿vale? Que se daban eventos, etcétera, etcétera. Y ahí digamos que ya yo ya había madurado, había crecido, ya el tema de la digitalización, el tema de gastromarketing ya estaba, digamos, saliendo un poco a relucir. Y ya yo mismo, digamos, como que me asigné yo mismo el propio rol de llevar las redes sociales, crear una propia página web, etcétera, etcétera. Y digamos que ahí, gestionando las propias redes sociales y canales de venta del restaurante, me empezó a picar mucho la curiosidad. Y me empezó a picar la curiosidad porque ya veía que cada acción que hacíamos en las redes sociales o en canales de venta como TripAdvisor y Google My Business atraían clientes. Y ya empecé, digo, esto funciona, ¿vale? Y si funciona, vamos a replicarlo. O sea, que la inversión iba considerable. Pero claro, llegó un momento en el que ya mi familia no tenía ese conocimiento como el que yo tenía de que yo decía a mis padres y a mis hermanos, si hemos invertido 3 y hemos recuperado 6, vamos a invertir 6 y recuperamos 12. ¿Vale? Y entra ya un poco como el conflicto de que ellos no lo veían, yo sí que lo veía, y digamos que ahí ya que me separé de mi familia, me fui a Madrid y me formé, hice 2 másteres en un año, ¿vale? Hice uno de marketing gastronómico especializado y otro de marketing digital.
Y digamos que en ese año se formó como la cohesión del gastromarketing con la digitalización, ¿vale? Porque también son como dos cosas también separadas, ¿vale? Van muy unidas, pero gastromarketing y digitalización unidos, y ahí digamos que empezaron a hacer agencias de gastromarketing. Pues agencia de gastromarketing ha evolucionado al punto en el que al principio, al no tener experiencia ni tener un portfolio, lo que hacía era, por un lado, trabajar para subsistir económicamente con bufetes de abogados, con gimnasios, centros de estética, etcétera, etcétera, para poder, digamos, financiarme, para poder destinar recursos económicos para conseguir el objetivo que era conseguir negocios de hostelería. Y a su vez lo que hacía era, la estrategia que hice fue contactar con un restaurante, una cafetería y por supuesto el restaurante de mi familia para, digamos, hacer un estudio de todo lo que se podía conseguir a través de la digitalización y todo documentarlo para luego, por ejemplo, los restaurantes que me contratasen viesen que era real, o sea, que se podía conseguir aumentar la facturación gracias al gastromarketing, ¿vale? Y ahí también empezó una etapa en la que yo conocí la gran herramienta que es el blog, o sea, tener un blog, ¿vale? Apostar por el marketing de contenidos. Y empecé a escribir muchísimo sobre, por ejemplo, creaba videotutoriales de cómo, por ejemplo, optimizar tu perfil de Instagram, cómo optimizar tu perfil de Facebook, cómo es la página web perfecta, etcétera, etcétera. Y empecé a posicionarme de una manera muy rápida con el blog de marketing gastronómico, ¿vale? Y digamos que ese fue mi mayor acierto, o sea, volcar todo el conocimiento que yo estaba aprendiendo, ¿vale? En los dos másteres que estaba haciendo al mismo tiempo en Madrid, volcar todo mi conocimiento al mundo, completamente gratuitamente, para que cuando, por ejemplo, una persona buscase cómo crear una página web de un restaurante, apareciese mi contenido ahí, completamente gratuito, ¿vale? Apareciesen mis casos de éxito que al mismo tiempo iba elaborando para que así me contratasen los potenciales clientes. De ahí hasta el día de hoy, pues ha sido un ritmo bestial, la verdad. Hemos digitalizado casi 50 negocios de hostelería, que parece fácil, pero es un proceso muy tedioso y que la metodología que nosotros seguimos es de muchísimos pasos los que hay que seguir para digamos, conseguir la digitalización, entre comillas, perfecta. La agencia de gastromarketing ha afectado a la pandemia, sinceramente, de una forma pero que muy positiva, ¿vale? Lo que es época de confinamiento, ¿vale? En los meses del confinamiento, o sea, aumentamos la facturación por 7, o sea, la multiplicamos por 7 la facturación, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que la hostelería como que estaba dormida, estaba anestesiada, ¿vale? Sabían que era importante digitalizar sus negocios aplicando técnicas de gastromarketing, pero siempre lo dejaban como, no, ya, más adelante. Pero claro, en el momento en el que todo el mundo tiene que parar, es cuando a nosotros empezaron a llegarnos propuestas, pero por todos lados. O sea, fue increíble. O sea, yo estaba alucinando. Y digamos que ahí es cuando yo también empresarialmente me hace un clic. O sea, es como que pasas de ser un autónomo ya a un empresario porque ya tu volumen empieza a crecer, etcétera, etcétera. Vale, ahí ya tengo que ampliar muchísimo el equipo y ya es cuando entra en valor mi pareja, ¿vale? Que se convierte en mi socia y se convierte, digamos, en la gestora de los proyectos, de cada uno de los proyectos, porque digamos que ese clic que me hace en la cabeza es que me vi en tal embolado, sinceramente, que mi parte creativa se anulaba, ¿vale? Se anulaba muchísimo porque tenía que estar en una parte más de gestión, de que todos los proyectos estuviesen perfectamente estructurados, etcétera, etcétera. Entonces decidí tocar. O sea, yo soy una persona muy creativa y muy pasional y necesitaba esa pata en el equipo de que una persona que me ayudase con la gestión de los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces cuando entra en juego, entra en valor mi pareja. La restauración post-COVID la veo que va a girar en dos vertientes, ¿vale? Una va a ser la gestión, revolución de la gestión, eso es 100% seguro que va a pasar.
y otra es la revolución digital, ¿vale? Digital acompañada del gastromarketing, ¿vale? Que van muy unidas la una de la otra. En lo que a digitalización se refiere, yo un consejo que le daría a cualquier restaurador, ¿vale? Es lograr la cohesión, ¿vale? Que es el gran talón de Aquiles en la hostelería. ¿A qué me refiero con lograr la cohesión? Te voy a poner un ejemplo muy práctico. A mí, mira, la semana pasada, por ejemplo, me vino una persona y me dice, quiero digitalizar mi negocio, ¿vale? Y tenía ya su logotipo, su página web, su TripAdvisor, todo. Lo tenía, digamos, todas las patas cubiertas. Y le pregunté, digo, ¿lo tienes todo? ¿Vale? ¿Qué es lo que crees que te falta? Y dice, es que creo que no hay una cohesión desde que el cliente entra por TripAdvisor, por ejemplo, va al restaurante o sea, termina ya la experiencia gastronómica en mi restaurante. Y me dice, creo que no hay una cohesión, o sea, creo que la gente cuando viene se espera completamente una cosa diferente a lo que ha visto en las redes sociales. Entonces, claro, lo que hice fue analizar todos los pasos que pasa el cliente desde que entra por el mundo digital hasta que se va por el mundo físico y estaba clarísimo. ¿Qué pasó en ese caso en concreto? Le pregunté, bueno, ¿quién te ha hecho la página web? ¿Quién te ha hecho el logotipo? ¿Quién te ha hecho la sesión de fotos? ¿Quién te ha hecho quién te ha decorado el restaurante? ¿Y quién te ha elaborado la oferta gastronómica? El resultado es que habían 7 personas completamente distintas, incluso personas que no están nada especializadas en el mundo de la gastronomía, que habían interferido en cada uno de esos puntos. ¿Vale? O sea, el logotipo lo había hecho un diseñador sin basarse ni en el cliente ideal al que se enfoca el restaurante, ni teniendo en cuenta la oferta gastronómica que era completamente diferente a la de hace 3 años. La página web tampoco había seguido una estructura, la estructura lógica que sigue el cliente cuando va a hacer una reserva, y así con absolutamente todos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vas a invertir ahora en esta época de digitalización que nos encontramos, ¿vale? Post-COVID sobre todo. Post-COVID, ¿por qué? Porque está bien recalcar el por qué post-COVID, ¿vale? Y por qué, digamos, la digitalización se va a convertir en una muy potente para la restauración. Porque en la época COVID, ¿vale? Mucha gente que no estaba habituada a la digitalización, ¿vale? Se ha acabado por habituar completamente, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante estar perfectamente cohesionado, porque digamos que el hábito de comportamiento del ser humano, de muchísimos seres humanos, ha cambiado completamente y se ha vuelto mucho más digital, ¿vale? Por eso es tan importante. ¿Vale? Entonces volvemos a el por qué es tan importante que todo esté perfectamente cohesionado, ¿vale? ¿Por qué? O sea, ¿por qué la inversión que vas a hacer en tu restaurante con el tema de la digitalización esté perfectamente cohesionado? Y es por eso, porque si tú empiezas a delegar en distintos profesionales, al final va a llegar un punto dentro de 2, 3 años en el que te va a hacer un clic en la cabeza y va a decir, es que no se corresponde todo esto que hay creado a lo que mi oferta gastronómica principalmente se refiere, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante contratar o bien sea a una agencia o bien sea a un freelance, pero que sea él el director del proyecto y en el que se encargue de perfectamente cohesionarlo todo, ¿vale? Para que la experiencia del cliente, desde que entra por la puerta digital hasta que se va por la puerta física, está perfectamente integrada, ¿vale? Y digamos que esa es la importancia de digitalizar tu negocio hoy en día.